Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y aquí estoy nuevamente y le confieso que vengo con mi corazón un poco abrumado porque me preocupa ver la cantidad de personas que hay enfermas a nuestro alrededor. Amigos enfermos, familiares enfermos, hermanos de la iglesia enfermos. Amigo que me escucha, Dios no quiere que nosotros estemos en esta condición. Y a Dios gracias que como Él sigue siendo un Dios de amor y el amor es el fundamento de su reino, todavía tiene la misericordia, el amor y la paciencia suficiente como para enviarnos mensajes que nos hagan reflexionar, que nos hagan abrir nuestros ojos ante nuestra situación y la única forma que tenemos de solucionar lo que nos está sucediendo. Por eso quiero compartir en estos momentos con ustedes esta pequeña reflexión que se titula Remedio para la verdadera enfermedad, el pecado. Porque esa es nuestra realidad, amigo que me escucha. Estamos enfermos de lo que se conoce como enfermedades agudas, crónicas y degenerativas. Pero en realidad de todo o detrás de todo eso, la verdadera enfermedad por la cual estamos padeciendo unos y otros en mayor o menor medida es debido a esta verdadera enfermedad que se titula pecado y que ha traído consigo que nos desvinculemos de aquel que nos creó, que nos redimió, que nos sustenta y que además nos quiere sanar si nosotros le permitimos hacerlo. Permítanme que empecemos con la presentación con un versículo de la Biblia, un versículo clave para que podamos entender a dónde nos quiere llevar esta reflexión que, insisto, se titula Remedio para la verdadera enfermedad, el pecado. Nos dice Isaías 24, 4 y 5. Enfermaron los altos pueblos de la tierra porque, y da tres razones, traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Por esto es que estamos enfermos. Hemos traspasado las leyes, hemos falseado el derecho, hemos quebrantado el pacto eterno. Y digo hemos porque la Biblia afirma que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, todos de una manera u otra hemos quebrantado las leyes de Dios, tanto a nivel moral como leyes de la salud, que en última instancia forman parte también de esa ley moral y como consecuencia nos hemos enfermado. Ese es nuestro verdadero problema, la ruptura, el divorcio que hemos tenido con las leyes de Dios que han debilitado nuestro cuerpo, y nuestra mente y nuestro espíritu en gran manera. Fíjense, amigo que me escucha, le doy un dato estadístico. Se suele afirmar que aproximadamente entre el 80 y 90% de las oraciones que se piden cada semana en las diferentes denominaciones de iglesias cristianas es por enfermos que hay dentro y fuera de las iglesias. Y esto nos está hablando en realidad de una terrible situación de mala salud que estamos padeciendo unos y otros, o sea, en conjunto la raza humana. Amigo que me escucha, tenemos que tener muy claro que para nosotros poder solucionar un problema, lo primero que necesitamos es entender ese problema. No se puede solucionar lo que no se entiende. En lugar de solución, yo voy a estar poniendo parches y al final se va a seguir reventando el neumático o el problema por otros lugares que me va a obligar a poner otros parches y así voy a pasarme la vida entera. Pues no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere darnos el remedio para la verdadera enfermedad que todos tenemos, que es el pecado, ese pecado que no es más que la Biblia lo define como transgresión de la ley, cuya paga es la muerte y al final cuando nos enfermamos de alguna manera empezamos a morir.
Dios quiere que comprendamos que es esa la raíz de nuestros padecimientos, para que nosotros nos paremos, hagamos un alto en nuestra vida y podamos retomar las sendas antiguas, que son las sendas correctas. Amigo que me escucha, enfermaron los altos pueblos de la tierra, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Estamos hablando aquí de palabras mayores. Estamos hablando de haber traspasado o quebrantado la ley de Dios. Fíjense que la ley de Dios es tan importante que está escrita textualmente 2 veces y no solo uno en la Biblia. Éxodo 20, completico el capítulo, habla y explica los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 5 hace lo mismo. Se nos ha dado 2 veces para que se nos quede bien claro y bien grabado en nuestra cabeza que la única manera de vivir vidas victoriosas en esta tierra y de estar preparados para irnos un día no muy lejano, si Dios lo permite, a vivir con Él para siempre en la tierra nueva, es obedeciendo por amor a Dios estos mandamientos que son eternos. ¿Por qué? Porque son un reflejo de su carácter. La ley de Dios se le conoce como la ley del amor y no la debemos ver como una serie de noes que se nos están imponiendo, sino como una especie de verja, de reja, de protección que Dios pone alrededor nuestro para que ni Satanás ni sus malos ángeles puedan tocar nuestra vida. De esto se tratan los 10 mandamientos. Amigo que me escucha, el entender que nos hemos enfermado porque traspasamos las leyes, hemos falseado el derecho y hemos quebrantado el pacto eterno que nos ha sido dado en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, trae consigo que nosotros interpretemos de manera diferente lo que es la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es lo siguiente. El concepto que tiene la medicina alópata o la medicina oficialmente establecida de lo que es enfermedad es muy diferente al concepto de enfermedad que se nos da desde el punto de vista de la revelación. ¿Por qué digo esto? Porque la medicina oficial considera la enfermedad como un problema disfuncional, o sea, de alteración del funcionamiento de determinado órgano o parte del cuerpo. Eso es lo que dice la medicina oficial. Pongamos un ejemplo. No te funciona el riñón y por eso tienes problemas renales y te tengo que dar diálisis, porque no te funciona el riñón. O sea, el problema que tienes es que no te funciona el riñón. Eso es lo que dice la medicina oficial. Pero desde el punto de vista de la revelación, desde el punto de vista de lo que Dios dice, la definición va más allá, porque Dios considera la enfermedad como un resultado de la desobediencia en la mayor parte de los casos. Y digo en la mayor parte de los casos y no en todos los casos, porque desde esta plataforma y en este canal nosotros siempre estamos hablando de enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, que eran las mismas que padecían en su día los antiguos egipcios. Le invito a ver un tema que puede encontrar en la sesión de vídeo de este canal y que se titula Las enfermedades de los egipcios, Éxodo 15:26, para que pueda entender en detalle de qué estamos tratando, y que son enfermedades que se asocian con un mal estilo de vida, se asocian con el vivir de espalda a las leyes de la salud, que son leyes divinas, son leyes de Dios, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu no son nuestros, sino del Señor. Por lo tanto, amigo que me escucha, yo tengo que pensar, volviendo a mi ejemplo de riñón, que yo estoy recibiendo diálisis, y esto es solo, por supuesto, por poner un ejemplo, no porque yo tengo un problema en realidad en el riñón, sino porque el haber quebrantado las leyes naturales, el haber siempre estar tomando pues proteínas de origen animal, grasas de origen animal, muchísima Coca-Cola y Pepsi-Cola que tienen ácido fosfórico y muchas cosas que acidifican nuestro cuerpo, pues ha llevado a mi riñón, que es un órgano de limpieza, un filtro del cuerpo que el Señor ha establecido para sacar de mi organismo
los residuos tóxicos que son producto del propio metabolismo de la célula, o sea, mi estilo alimenticio tan antifisiológico y tan antinatural ha hecho que mi riñón se jubile antes de tiempo, que ya sencillamente se haya rendido, que haya caído extenuado, que no pueda funcionar más. ¿El problema es del riñón? No, amigo que me escucha. El problema es mío, que me separé de Dios, me separé de sus leyes, he quebrantado, pues, como se nos dice en Isaías 24, 4, 5, la ley que he traspasado, esa ley que él ha puesto para que yo funcione bien, he falseado el derecho, he quebrantado el pacto eterno y como consecuencia lógica de esa separación de Dios, pues mi cuerpo ha dejado de funcionar como el Señor había estipulado que lo hiciera, porque yo les estoy echando una gasolina que no es la que corresponde a ese sistema. Entonces, la definición entre medicina alópata y medicina, y desde el punto de vista de la revelación, de lo que es la enfermedad, amigo que me escucha, nos lleva a puertos muy diferentes y lamentablemente diametralmente opuestos. Pero yo he venido para traerle buenas noticias, aunque estoy preocupada, ya les digo, porque muchísimas personas me llaman. ¿Cuánto me gustaría que me llamaran para decirme las personas qué bien estoy de salud? Pero no es así, o sea, cada vez me llaman más personas para decirme no solo que ellos están enfermos, sino que jóvenes y niños cada vez a edades más tempranas están enfermos. Pues eso a mí me preocupa, amigo que me escucha. Y es mi obligación, si Dios me ha bendecido con esta luz, traerles a ustedes un mensaje de esperanza, un mensaje que les haga a ustedes, pues, reflexionar ante el estilo de vida que están viviendo, que está haciendo, pues que su cuerpo se enferme, que su mente se enferme, que su espíritu se enferme. Porque recordemos que Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice bien claro que somos un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que yo hago a nivel físico tiene una repercusión a nivel espiritual. Dice ese versículo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado de manera irreprensible para la llegada del Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Si yo no me cuido a nivel físico, y por eso este mensaje de salud tiene tanta importancia en la vida de aquellos que creemos en Dios y también de todos los seres humanos. Si yo no me cuido mi cuerpo físico, eso va a tener una repercusión directa sobre mi salud física, sobre mi salud mental o emocional y también sobre mi salud espiritual. Aquí está el mensaje de esperanza que quiero compartir con ustedes. Y lo extraje literalmente de un libro inspirado por la hermana Elena G. de White que se llama Joyas de los Testimonios. En el tomo 1 se nos da esta buenísima noticia que de ninguna manera me quiero quedar callada porque es mi deseo ferviente que todos aquellos que están padeciendo sepan que las cosas no tienen por qué seguir siendo de esa manera, que lo único que necesitamos es reconciliarnos con Dios y dejarle actuar de la manera que Él ha estimado que debe hacerlo en nuestras vidas quebrantadas para poder salir de la situación que nos aqueja. Nos dice la mensajera del Señor, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así nos dice Isaías 1, 5 y 6. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Quien no está enfermo de una cosa, está enfermo de otra. Nos dice la mensajera del Señor. Hay un remedio para el alma enferma de pecado, que al final esa alma enferma de pecado es la que me ha llevado a enfermarme físicamente. Y ese remedio, amigo que me escucha, ¿usted sabe dónde está? En Jesús, precioso Salvador. Su gracia basta para los más débiles y los más fuertes deben recibir también su gracia o perecer. Vi cómo se puede obtener esta gracia. Id a vuestra cámara y allí a solas suplicará a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
tal y como dijo el salmista David en el Salmo 51:10. Fíjense qué cosa tan linda. David no solo se arrepintió de su pecado de fornicación y además de asesinato, sino que le dijo al Señor, Señor, no solo quita mi pecado, sino crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tener fervor y sinceridad. Como Jacob, luchad en oración, agonizad. En el huerto Jesús sudó grandes gotas de sangre, pero habéis de hacer un esfuerzo. No permita a Dios que yo deje de amonestaros. Jóvenes amigos, buscad al Señor de todo corazón. Acudid a Él con celo, y cuando sintáis sinceramente que sin la ayuda de Dios habréis de perecer, cuando le anheléis a Él como el siervo anhela las corrientes de agua, entonces el Señor os fortalecerá prestamente. Entonces vuestra paz sobrepujará todo entendimiento. Si esperáis la salvación, debéis orar, tomar tiempo para ello. No os apresuréis ni seáis negligentes en vuestras oraciones. Rogad a Dios que obre en vosotros una reforma cabal, una reforma íntegra de todas las áreas de nuestra vida, porque la santificación es integral y sin santidad, nos dice Hebreos 12:14, nadie verá al Señor. Nos sigue diciendo la mensajera del Señor, rogad a Dios que obre en vosotros una reforma cabal, para que los frutos de su espíritu moren en vosotros y permanezcáis con luminarias en el mundo. No seáis un estorbo ni una maldición. ¿Os dice Satanás que no podéis disfrutar de la salvación plena y gratuitamente? No le creáis. Vi que es privilegio de todo cristiano gozar de las profundas emociones del Espíritu Santo. Una paz dulce y celestial invadirá la mente y os deleitará en meditar en Dios y en el cielo. Os regocijarán las gloriosas promesas de su palabra. Si los que profesan ser cristianos aman más a Jesús que al mundo, se deleitarán al hablar de Él como de su mejor amigo, en quien concentran los más caros afectos. Él acudió en su auxilio cuando ellos sintieron o se sintieron perdidos y a punto de perecer. Cuando estaban cansados y agobiados por el pecado, se volvieron hacia Él. Él quitó su carga de la culpabilidad del pecado y desvió toda la corriente de sus afectos. Aborrecen ahora las cosas que una vez amaron y aman las cosas que aborrecían. ¡Qué lindo! Gloria a Dios, porque todavía nosotros tenemos esta esperanza, porque todavía Dios no nos ha cerrado su puerta de gracia, porque todavía está dispuesto a recibir al pecador arrepentido. Hermanos que me escuchan, mis hermanos y hermanas queridas, hay muchísima gente padeciendo y sufriendo entre nosotros. Es nuestra obligación vivir conforme a lo que Dios ha establecido. No solo para que su vida sea glorificada en mi vida y para yo poder disfrutar de la sanidad que Él ha prometido, sino que para a través de mi propio y poderoso testimonio yo pueda alcanzar a aquellos que están en sufrimiento, a aquellos que están enfermos, a aquellos que lamentablemente todavía están perdidos. Amigo que me escuche, estamos hablando hoy de remedio para la verdadera enfermedad, que por encima de todo no es la artritis, la artrosis o el cáncer, es el pecado, es la separación de Dios. Nosotros necesitamos parar y hacer lo mismo que le dijo el Señor Jesús en aquella conversación nocturna y casi oculta que tuvo con Nicodemo. El Señor les dijo, tienes que morir y volver a nacer si de verdad tú quieres vivir una vida poderosa en esta tierra y un día heredar el reino de los cielos. Esa historia usted la tiene en Juan 3, versículos 1 y 21. Tenemos que morir y volver a nacer, amigo que me escucha. ¿Morir a qué? Pues a todo aquello que me está dejando clavada en esta tierra en vez de acercarme a la tierra nueva. Tengo que morir a mis malos hábitos de vida, a mi sedentarismo, a mi vida estresante, al comer
comida que no me alimenta, no solo no me alimenta, sino que me intoxica, a estar escuchando música que perturba mi alma. Tengo que morir a una forma inapropiada de vestirme, a estar dejando entrar por mis ojos telenovelas, la información de los videojuegos, películas de espiritismo y todo aquello que está perturbando el correcto desarrollo de todas mis potencialidades. Tengo que morir al deseo de reunirme con aquellas personas que no me ayudan a estar cerca de Dios. Tengo que morir a esa inclinación que yo siento, pues de ir a sitios que no honran a mi Señor. Tengo que morir y volver a nacer. Tengo que morir a mi yo, porque nuestro mayor enemigo no es nada externo, somos nosotros mismos, es nuestro propio yo no consagrado, y ese es ese enemigo tan poderoso, solo a través de la ayuda del Espíritu Santo. Si yo le permito obrar en mí, entonces lo podremos vencer. Amigo que me escucha, tenemos que saber que el secreto del éxito en nuestra vida está en combinar el esfuerzo humano con el poder divino. Ese es el secreto. Y ese secreto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y nosotros tenemos que conocer ese secreto. ¿Saben por qué? Porque necesitamos poder poner remedio a nuestra verdadera enfermedad, que es el pecado, que es nuestra separación de Dios. ¿Usted quiere conocer dónde está ese secreto? El secreto del éxito en la vida, ¿dónde lo dice que tenemos que combinar el esfuerzo humano con el divino? Pues en Filipenses 4:13, es un versículo que todos conocemos y repetimos hasta la saciedad, perdón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo, amigo que me escucha. También el cambiar mis malos hábitos que me han llevado a enfermarme. Todo lo puedo en Cristo, no estando en mi fuerza, sino en las de Cristo. Tiene que haber una unidad, tiene que haber un concubinato, tiene que haber una dualidad, una unión inseparable entre mi esfuerzo humano y lo que puede hacer el poder divino. Ese es el remedio para vencer la verdadera enfermedad, que es el pecado, que insisto, es la que está llevando a tantas personas a padecer como están padeciendo. Qué linda noticia tengo ahora para darles, porque Dios no ve ningún caso como perdido. Él no se rinde. Nuestra vida ha costado un sacrificio muy grande. Él dio a su propio Hijo para que nosotros viviéramos vidas poderosas en esta tierra y, insisto, estar preparados para ir a vivir a la tierra nueva. Así que no se rinde. Él siempre de alguna manera está tratando de alcanzar nuestros corazones, de quebrantarnos. Por eso, en el libro inspirado de Elena G. de White, Hogar Cristiano, se nos da una porción, un pasaje que me lo he leído tantas veces que lo he memorizado. Y en estos momentos lo quiero compartir con usted. Espero que le llene su corazón de esperanza ante su problema de enfermedad. El poder de Dios puede transformar las tendencias heredadas y cultivadas, porque la religión de Jesús eleva. Nacer otra vez, tal y como él le dijo a Nicodemo, significa una transformación, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y eso, amigo que me escucha, es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos a través de la acción de su Espíritu Santo. Él está dispuesto, pero nosotros tenemos que dejar o permitir que Él pueda actuar abiertamente y mediante su poder para que esa transformación en mi vida se pueda efectuar. Remedio para la verdadera enfermedad del pecado es reconciliarnos con Dios. No queda otra. Ese es el único remedio. Y hacer como hizo el salmista David, clamar con el corazón quebrantado, no solo por el perdón de nuestros pecados, sino decirle: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir glorificándote y para que tu nombre en mi vida pueda ser ensalzado. Amigo que me escucha, hasta aquí nuestra reflexión que se ha titulado Remedio para la verdadera enfermedad, que es el pecado. Yo espero y deseo
que usted se haya saciado de la palabra de Dios con este estudio que comparto con todo mi corazón y con toda la pasión que Dios ha puesto en mí, con el deseo y el único objetivo de que usted pueda encontrar esperanza a esa situación tan dramática en la que usted está viviendo debido a su propia enfermedad o a la enfermedad de un ser querido. Amigo que me escucha, ojalá Dios permita que muy pronto usted y yo nos reencontremos en un próximo vídeo. Y ojalá que Dios además tenga bien derramar sobre usted y sobre mí las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos pronto si el Señor lo permite. Hasta luego.